Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Las arcas públicas están bajo mínimos debido a la falta de crecimiento económico. El Estado recauda menos y además la deuda pública es también más cara. Esta es la ecuación que hace cada día más difícil la financiación de los servicios públicos y la justicia también es uno de ellos. El ministro Alberto Ruiz Gallardón ha defendido en el Congreso la ley de tasas judiciales como una forma para financiar el acceso a la justicia a los más desfavorecidos. Pero la polémica sigue aún abierta. Hoy está con nosotros el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Santiago de Compostela. Con él hablaremos de esta nueva ley y, por supuesto, también del otro grave problema que afecta a miles de familias españolas, la pérdida de sus viviendas por el impago de las hipotecas. Don Evaristo Nogueira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y reunirse con nosotros en esta mesa. Encantado de estar en esta casa. Y como siempre me acompañan, como ya saben, 4 profesionales del mundo de la comunicación y del periodismo. Está en primer lugar con nosotros María Méndez, colaboradora ya de siempre de este programa. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Estupendamente, gracias, Carla. En el otro extremo de la mesa, el consultor en comunicación, José Antonio Constella. ¿Qué tal, José Antonio? Bienvenido. Muchísimas gracias, Carla. A su lado, el periodista y comentarista político, Jacinto Ruiz. Jacinto, buenas noches. Buenas noches, Carla. Bienvenido. Muchas gracias. Y finalmente, colaboradora ya también habitual de Galicia Opina, Ana Peón. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, don Evaristo Nogueira Pol es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Santiago de Compostela desde el año 2004, si no me equivoco. Es además adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española y además miembro del Consejo de Abogacía Galega. No me equivoco, ¿no? No se equivoca. Bien. Hacía yo referencia al inicio del programa a esta polémica ley de las tasas judiciales. Le propongo que veamos de manera muy resumida en qué consiste esta ley y cuál es la propuesta del ministro Gallardón. La tramitación del proyecto de ley sobre la subida de las tasas judiciales avanza a buen ritmo. El pasado día 31 de octubre, la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba la reforma con los votos de los diputados del Partido Popular. Su siguiente prueba será en el Senado, pero todo apunta a que el ministro de Justicia cumplirá su calendario y las nuevas tasas judiciales estarán implantadas este mes. Según el proyecto, los nuevos costes oscilarán entre los 150 y los 1.200 euros, que se cobrarán por el acceso a todas las jurisdicciones salvo la penal y la militar. Así, el Gobierno prevé recaudar unos 306 millones de euros frente a los 160 de ejercicios anteriores. Según Alberto Ruiz Gallardón, esta cantidad garantizará el acceso a los tribunales para los ciudadanos que no tienen recursos, un esfuerzo de solidaridad que financiará la asistencia jurídica gratuita. Desde la oposición y las asociaciones de jueces y fiscales se habla de repago y aseguran que la nueva norma no solo tiene carácter disuasorio y recaudatorio, sino que podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. El proyecto, unido a otros recortes que plantea el ministro de Justicia, ha puesto en pie de guerra a jueces y fiscales. Desde el pasado viernes están en huelga de celo y los colectivos que los representan han programado concentraciones en todos los palacios de justicia para el próximo día 23. Tampoco descartan recurrir a paros parciales y a la huelga como último recurso, unas medidas que amenazan con colapsar el sistema judicial español. Señor Nogueira, ¿cuál es la postura del colegio que usted preside con respecto a esta ley? Pues la postura del Colegio de Abogados de Santiago, y me atrevería a decir de todos los colegios de abogados de España y del Consejo General, que es el que los agrupa, es de absoluto rechazo a la instauración de estas tasas judiciales. Se decía en el vídeo que ahora escuchábamos y veíamos que se incrementaba lo recaudado por las tasas, ¿no? Según el ministro Gallardón, el ministro de Justicia. Conviene matizar, y la matización deviene del hecho de que hasta ahora solo había tasas para las personas jurídicas, eso es, para las sociedades que tuviesen unos ingresos netos anuales de más de 7 millones de euros. Lo que se instaura ahora es una tasa para las personas físicas, es decir, para todos los ciudadanos en general y sin ser progresiva, evidentemente, para todos exactamente igual, es decir, no hay diferencia. O sea, un parado va a pagar lo mismo. Efectivamente, no hay diferencia, un parado probablemente tenga derecho a justicia gratuita, por lo tanto no abonará las tasas. Pero aquellas personas que excedan su salario de 1.200 euros al mes,
cuando digo las personas físicas también me refiero a unidad familiar, es decir, una familia que la esposa gane 1.250, el marido esté en paro y tengan 3 hijos, esa persona no tiene derecho a justicia gratuita porque supera los 1.200 euros por unidad familiar. Por lo tanto, esa persona tendrá que pagar la tasa judicial correspondiente. ¿Ustedes consideran que esta ley vulnera el derecho que está recogido, creo que en el artículo 24 de la Constitución, de tutela judicial? Sí, sí que la limita de una forma importante el acceso de los ciudadanos a la justicia por un problema económico. Es decir, mire, a partir de 6.000 euros, si usted me reclama a mí 6.000 euros en un procedimiento, va a tener que pagar por tasa, en primera instancia, 300 euros. En segunda instancia va a pagar... Eso es, perdone que le interrumpa, eso es a mayores de todos los costes, claro, eso es lo que decir, del abogado, efectivamente, etcétera, ¿no? 300 euros que tiene que pagar de tasa en primera instancia, 800 euros en caso de apelación, y después tiene que abonar los honorarios de los profesionales del derecho, es decir, abogado, procurador y que no intervenga un perito, que muchas veces interviene un perito, ¿no? A ver, yo me he informado y entiendo que en nuestro entorno europeo esto no es nuevo y que en Francia, por ejemplo, y Alemania sí existen estas tasas. Sí, y existen también en Portugal, lo que pasa que, bueno, que también las cuantías no son las que se están hablando en estos momentos con la reforma esta de la ley, ¿no? Las cuantías son inferiores a las que marca la ley actual o la ley que va a promulgarse en breves días, ¿no? Quiero decir, nosotros somos contrarios por el tema de la vulneración a la tutela judicial efectiva y subsidiariamente o a ese principio, a esa negativa, pediríamos, pero con carácter subsidiario, insisto, una modificación en cuanto a la cuantía de las mismas, porque entendemos que va a limitar a muchas personas a acceder a la justicia, sobre todo en momentos de crisis como la actual. Es decir, el coste de la justicia no es barato por sí, es decir, porque hay profesionales que pagar, es decir, si a eso le añadimos tasas, mucha gente va a tener una limitación importante. Y lo que le decía al principio de esta conversación, es decir, va a pagar lo mismo, permítaseme la expresión, don Amancio Ortega por litigar que cualquiera de los que estamos aquí presentes, ¿no? Es decir, por lo menos que haya una progresión según la renta también de los que acuden a los tribunales de justicia. ¿Piensan ustedes plantear esa alternativa? Es decir, que sea progresivo, porque entiendo que, a ver, lo decía al principio, la justicia es un servicio público, ¿no? Equiparable a lo mejor con sus particularidades, pero equiparable a lo que puede ser pues educación o sanidad. Está claro que es el Estado quien financia fundamentalmente ese servicio y en estos momentos de crisis los recortes se producen en todos los estamentos estatales, ¿no? Por lo tanto, el tema de la financiación de la justicia es evidente, ¿no? ¿Hay alguna alternativa? No, la alternativa... ¿La progresividad, a lo mejor, en ese pago? Lo que le decía antes, ¿no? La alternativa, en caso de que no exista vuelta atrás en este proyecto del Ministerio de Justicia, la alternativa sería, primero, vamos a mirar bien las cuantías de las tasas, dejémoslas por lo menos para segunda instancia, la primera instancia que el litigante pueda acceder, que se le ponga cierta limitación en segunda instancia, y también el tema que acabamos de hablar, que usted muy bien se refería, de la progresividad de las tasas. Hay otro elemento, también se ha percibido esta medida como una medida disuasoria, ¿no? Al parecer los españoles vamos demasiado o hacemos un uso excesivo quizás de la justicia. Yo estuve viendo datos, creo que hay alrededor de 10 millones de asuntos anuales en España, contra 6 que hay en Francia, por ejemplo, ¿no? Sí, pero busquemos fórmulas alternativas a la justicia. Potenciemos el arbitraje, potenciemos la mediación. Aquí en Santiago de Compostela, por ejemplo, hay un programa piloto, que ya no está en piloto, que llevamos 4 años con él, de mediación intrajudicial familiar, con unos resultados buenísimos. Retiramos procedimientos de familia de la Administración de Justicia. Bien, es decir, ¿se litiga mucho en España? Se litigaba más, y si hablo de Galicia, yo que llevo 22 años en esta profesión, yo recuerdo cuando inicié que una vez por semana yo iba a ver las típicas leiras de los vecinos que se peleaban por medio metro de tierra. Afortunadamente esa cultura de litigar por medio metro de tierra se va superando en nuestra tierra, ¿no? Yo creo que se ha litigado más, yo creo que debería litigarse menos, seguramente debería litigarse menos, pero también le recuerdo una cosa, hablando de datos objetivos y estadísticos, que hay un 35% de sentencias
que se revocan. Eso quiere decir que el juez de primera instancia ha errado, como podemos errar cualquiera, ¿no? Y se la ha revocado por el Tribunal de Apelación. Eso quiere decir también que muchas veces las sentencias no son conformes a derecho y hay que recurrirlas. Bien, abrimos, si le parece, un turno de palabra a mis colegas. Ana, ¿quieres empezar, por favor? Sí, buenas noches, señor Nogueira. Vamos a ver, yo quería preguntarle respecto a lo que hablaba usted de esta apuesta por la mediación, ¿no? Estamos viendo que en el caso de las preferentes en Galicia se ha recurrido, o se está recurriendo en un número importante de casos, a una mediación a través del Instituto de Consumo. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a este proceso o qué alternativas ve usted para que puedan defender sus intereses los afectados por las preferentes. Bueno, y una segunda pregunta, hablaba de las tasas judiciales y también hay comunidades autónomas, creo que Cataluña y creo que Valencia, que tienen tasas autonómicas judiciales. Por eso quería preguntarle, bueno, hasta ahora la Xunta ha dicho que descarta estas tasas autonómicas judiciales. ¿Podemos considerar entonces que la situación en Galicia es mejor que en otras comunidades autónomas? A la segunda le puedo decir que obviamente mucho mejor que lo que se va a pasar en Cataluña. En Cataluña hay dobles tasas, vamos a ver. Sobre los juicios se pueden implantar tasas por parte de la Administración central, ¿vale? Sobre los medios materiales que entran dentro de las transferencias a las comunidades autónomas en justicia, puede implantar tasas la comunidad autónoma competente, ¿no? En este caso, Cataluña justifica su tasa autonómica diciendo yo gasto pues, en el material de los juzgados, en el pago de los funcionarios que es a cargo de la comunidad autónoma, por lo tanto, la tasa que va a haber en Cataluña va a coexistir, digamos, la estatal y la catalana, lo que agrava mucho más, evidentemente, el problema del acceso, en este caso, de los ciudadanos catalanes a los tribunales. A la primera, insisto, todo lo que sea mediación y sacar temas del juzgado, bienvenidos sean, quiero decir. Y yo siempre se lo digo a los chicos y chicas que juran o prometen su cargo de abogado. Malo aquel abogado que no intente evitar litigio. El litigio es el último eslabón en un conflicto, sea entre que sea. El litigio es al último que tiene que llegar el abogado. El abogado tiene que evitar siempre el litigio. Esa cultura, insisto, que a lo mejor hace años no la había, empieza a verla ya entre los compañeros, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Le preguntaba usted el tema de la mediación, sí, que yo la considero, sí, quiero decir que todo lo que sea mediar, quiero decir, después evidentemente hay la alternativa judicial, ¿no? Eso es muy personal y evidentemente ahora hablo de forma personal, ¿no? Quiero decir, yo me iría por un procedimiento civil de resolución de contrato, que decir, antes que por un procedimiento penal por estafa, ¿no? Yo veo más fácil la resolución de contrato por un procedimiento civil, ¿no? Hay quien habla pues de posibles querellas por estafa y abrir un camino penal. Bueno, todo es debatido y en derecho muchísimo más, ¿no? Si no, no estaríamos los abogados ni los demás profesionales. Pero insisto, la mediación, sean preferentes, sean cualquiera, siempre bienvenida, igual que el arbitraje. Jacinto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la protesta parece bastante colectiva, afecta a casi todos los implicados en el tema de la justicia. Yo quería saber hasta dónde están dispuestos a llegar, si van a provocar incluso un colapso. Hay un país donde realmente han salido delincuentes, incluso criminales, a la cárcel por un caso realmente parecido al que ahora estamos realmente analizando. Es decir, si puede llegar a provocarse un colapso en la justicia española. Una primera pregunta. Y la segunda es, hemos hablado de cierta progresión, pero ustedes, en el caso de que negociasen, ¿hasta dónde, a cambio de qué? O sea, la justicia, a cambio de estas tasas, de su opinión, va a ser menos lenta. Y hay que decir que mejor, porque realmente, como usted ha señalado, un porcentaje tan alto de fallos son revocables de los jueces, hay que decir que la justicia en España es lenta, mala y a la cara. Sí, bien, en cuanto a la actitud que habló por el colectivo que represento, es decir, la abogacía, no tengo potestad, por supuesto, para hablar de otro colectivo, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a paralizar absolutamente nada. Nosotros lo que
En Galicia el próximo viernes se va a hacer una concentración delante de los juzgados para transmitir nuestra protesta contra estas tasas, pero no vamos a paralizar absolutamente nada, ni nos vamos a poner en huelga, ni vamos a hacer absolutamente nada, porque creo que no son momentos estos para ponerse de huelga, por ejemplo, ¿no? Lo que vamos es a insistir y presionar al Ministerio de Justicia. ¿Pero hasta dónde? Hasta donde no podamos, verbalizando la situación. Se puede decir que es una protesta laica. Claro, nosotros lo que podemos es verbalizar ante el Ministerio de Justicia nuestros argumentos, nuestra oposición a las tasas y el porqué de nuestra oposición a las tasas. No vamos a ir a las barricadas, obviamente, ¿no? Quiero decir, hasta donde podamos y hasta que el ministro nos diga buenas tardes, sigan ustedes bien. Quiero decir, lo que sí garantizamos que la presión va a ser importante, pero obviamente nuestras armas, y más como abogados, es la palabra, no tenemos otra. ¿Pero a ustedes les parece bien la huelga de los jueces? A ver, la huelga de los jueces, yo no sé si van a hacer huelga o no. Bueno, hicieron huelga, lo que pasa es que pasó un poco desapercibida por el puente, ¿no? Pero bueno, hubo huelga. Hubo ya un antecedente, creo que hace un par de años. Más allá de la legalidad o no legalidad de los jueces a tener derecho a la huelga, hombre, yo creo que los jueces, es también una opinión muy personal, no van a provocar una huelga que colapse la justicia. Yo creo que no. Pero mire, se me permite una pincelada, porque yo he tenido contactos estos días con los jueces, y vamos a ver, la justicia se arregla muy fácilmente, eso me pueden decir ustedes, pues eso suena a demagogia. La justicia se arregla tan fácilmente creando más jueces, punto. Tenemos la ratio de jueces más baja de toda Europa, incluida Turquía, ¿vale? Entonces es un problema que hay que resolver. ¿Qué ha sucedido? Y yo me solidarizo con los jueces permítanse la expresión, en el cabreo de estos últimos días por parte de jueces y magistrados. Antes existían los jueces sustitutos, es decir, un juez estaba de baja, de permiso, de vacaciones o por maternidad una magistrada y venía un sustituto que cubría esa plaza. Ahora, no va a haber sustitutos y van a obligar a otro juez de la misma plaza a cubrir el juzgado que queda vacante por una baja. Entonces ese juez va a tener que llevar dos juzgados, va a tener que llevar su juzgado y el juzgado vecino cuya titular o titular están de baja. Me comentaba a mí un juez el otro día, ¿cómo voy a hacer? Si yo tengo colapsado mi juzgado y ahora tengo que hacerme cargo del otro. Y es más, con un peligro, y el peligro estriba que ahora hay especialidades, los jueces son especialistas. Entonces, un juez de lo civil, que lo comentaba más, era un juez de lo civil, me decía, a mí me puede tocar el juzgado de lo social, para que me entiendan los que nos ven y escuchan, lo laboral, todos los temas laborales, que yo en 20 años de carrera nunca supe nada de laboral. Entonces es lógico ese malestar. Por eso le pregunto, la calidad se resiente, ¿no? Si vamos a llamar Judipac, ¿no? Igual que está el pago sanitario, el copago sanitario, si usted está señalando por un lado que la justicia se solucionaría cogiendo más jueces y no parece que eso esté en el horizonte del ministro Gallardón, si la justicia va a seguir a partir de ahora igual de lenta, igual de mala, solo que más cara y más discriminatoria. Igual de lenta, por desgracia, me temo que sí. Eso lo tengo muy claro. Igual de lenta o quizás más lenta. Pero igual, no por dejar igual de mala, ¿no? También, con un porcentaje de fallo revocable y habiendo jueces que tienen competencia sobre temas que no conocen. Sí, yo ahí sí que discrepo, porque decir, que sea mala la justicia española, yo creo que los que dictan las resoluciones, los jueces, cada día están muchísimo más formados. Yo creo que el hecho de que un 35% se revoque no quiere decir que estén mal hechas esas sentencias. Lo que quiere decir que el órgano superior no está de acuerdo con la fundamentación jurídica de esa primera sentencia, ¿no? Quiero decir, pero eso no conlleva que la justicia sea mala en España. Yo siempre digo y animo a los ciudadanos españoles, por favor, porque es un pilar básico de un Estado de Derecho, que crean fehacientemente en la justicia, lo que es la justicia, que tienen males endémicos, lo dicho, atrasos, colapsos, pocos juzgados, sí, pero si no creemos en la justicia, entonces sí que tenemos un problema. Yo creo que debemos creer en la justicia
como núcleo, digamos, de un Estado de Derecho y la justicia en la esencia pura de lo que sí, la como un justicia, pilar de la democracia, evidentemente. José Antonio. Sí, buenas noches, decano. Mi pregunta, yo también tengo dos preguntas. La primera va un poco en esa línea, o sea, de entender cómo le metemos mano a la justicia para atacar estos males endémicos que, como bien anunciaba usted, pues son estos: el retraso, cantidad de asuntos, revocación de sentencias, y yo mucho me temo que con 300 millones de euros no va a ser posible ni tan que así cambiar algo de esto, ¿no? Y la segunda que a mí me preocupa es qué va a pasar con las relaciones jurídicas entre particulares y empresas, ¿no? Yo pensaba das un golpe al coche y tu compañía de seguros o la contraria siempre litigará, ¿no? Sí. Aunque no tenga la razón, litigará porque, bueno, pues está intentando retrasar el pago y demás, ¿no? Sí. Si encima a mí me cuesta tener que pagar una cantidad de dinero por ir al litigio, igual es que lo que me sale más a cuento es llevar el coche al taller de alguien y que me lo arregle y ya está, ¿no? Pero esto condiciona, esto va en contra, evidentemente, de la tutela judicial efectiva y deja en indefensión a los ciudadanos, ¿no? Condiciona, estoy totalmente de acuerdo, y yo le apuntaría un elemento más, es decir, los que adeudan dinero, pues a lo mejor a partir de ahora van a ser más, porque si yo le adeudo al fontanero 3.000 euros, a lo mejor el fontanero se piensa dos veces si me demanda o no me demanda. Entonces, a lo mejor lo que vamos a provocar es que exista mayor morosidad, entre particulares me refiero. Sí, sí. Porque yo, ¿para qué le voy a pagar si me va a tener que meter en el juzgado y a lo mejor no le conviene? Claro, y después, lo que muy bien ha apuntado usted, va a haber un desequilibrio. A mí me va a demandar el banco X, pero yo a lo mejor al banco X no lo puedo demandar. Es decir, el banco X no va a tener ningún problema, va a pagar su tasa. Ahora, yo cuando le quiera reclamar que me han cargado una cuenta, no sé cuántos gastos, comisiones, etcétera, etcétera, que no venían a cuento, pues me lo voy a pensar. Ahora, el banco, cuando le deje pagar una cuota de mi préstamo hipotecario, no va a tener ningún problema en demandarme, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, el estudio de estas tasas conlleva también todos estos aspectos circunstanciales a la misma. Y perdone por la primera, se me fue el santo. No, yo decía que simplemente, que efectivamente recaudar 300 millones de euros más, que puede parecer una cantidad grande y, en fin, suculenta, no va a acabar con los males de la justicia. No va a acabar, ¿no? Ni siquiera los buenos abogados de oficio van a poder cobrar en tiempo y forma, que no lo hacen ahora, ¿no? Pero mire, si aquí se abusa de litigar, y no quiero hacer de los beneficiarios de justicia gratuita, digamos, una globalidad en la consideración que voy a decir, no, pero cierto abuso hay en la justicia gratuita. Sin duda, sí. Porque no le salen, quiero decir, le sale gratis. Aquellos beneficiarios de justicia gratuita pueden litigar 45 veces al año. Nosotros tenemos casos de personas que nos piden que tienen 40 pleitos al año. Bueno, con la propuesta, entiendo, del ministro, sí, también se limita, se limita, ¿no? Que eso también se va a limitar a tres casos o tres. Entonces, si tres, sacando el tema penal, obviamente. Entonces, a lo mejor había un exceso de litigios también provocado por eso, porque no cuesta nada. Es que nadie va a litigar, decir, salvo los beneficiarios de justicia gratuita, que no van a pagar un solo euro, a los demás ciudadanos le cuesta el dinero. O sea, litigar por litigar, nadie litiga, porque es que al abogado hay que pagarle. Bueno, a lo mejor impulsamos la resolución de conflictos al amigable, ¿no? De alguna manera. María, por favor. Mire, señor Negreira, aunque usted representa evidentemente al colectivo de abogados, yo voy un poco más allá y a tenor del clamor social que se está generando con todo el tema de los desahucios y la petición del Poder Judicial de que se modifique la ley de hipotecas, a mí me gustaría saber qué opinión le merece a usted esta intervención del Poder Judicial en el desarrollo legislativo. Quiero decir, es nuevo, no se ha realizado muchas veces y ¿qué valoración le da esto? Bien, sí es cierto que el Poder Judicial generalmente no se manifiesta sobre extremos de estos. No se manifiesta por ciertas limitaciones quizás también orgánicas que le impiden de su propio estatuto hacer este tipo de aclaraciones, manifestaciones o recomendaciones. Al contrario de la abogacía, que sí tenemos, digamos, más libertad para expresarnos en este aspecto. Bien, en cuanto a la modificación de la ley hipotecaria, el Poder Legislativo, bueno, es una opinión también de muchos compañeros, ¿no?, pero que puede haber discrepancias en ellos. El Poder Legislativo, estamos en un entorno social y económico muy diferente al de hace 7 o 8 años, ¿vale? Entonces el Poder Legislativo tiene que ser consciente de eso, ¿no?, y tiene que actuar contra eso, contra esta, digamos, modificación sustancial de las circunstancias, ¿no?, sociales y económicas, como decía. Yo soy
yo apoyo como jurista la modificación de la ley hipotecaria y la posibilidad de la dación en pago. Pero yo, como soy de letras y negado en números, pero muy negado, es decir, también veo la otra parte. El otro día escuchaba una entrevista a un economista que más o menos ponía en peligro el propio sistema financiero el hecho de la dación en pago. Yo, como jurista en estos momentos, soy favorable a la dación en pago. Ahora, también es cierto que en este concepto puede haber otras variables, como la financiera, que a mí se me pueda escapar de mi conocimiento. Solo una segunda que me corresponde después de todas las que hicieron. Como caso más próximo tenemos el de Novocaixa Galicia, que ha efectuado 320, digamos, ceses de hipotecas, ejecuciones hipotecarias. Ninguna de ellas correspondían a primera vivienda. Quiero decir, usted, como jurista, ¿cómo compensaría esta, en fin, petición de la otra parte de que muchas veces, en fin, no se ha generado, digamos, o no se va a generar una expulsión por condiciones económicas, sino porque la otra persona no ha tenido la responsabilidad suficiente para cometer esa inversión? Obviamente no es igual la segunda vivienda de veraneo, no sé de dónde, la primera vivienda que adquieres para vivir tú y tu familia. Evidentemente la dación en pago en la segunda vivienda, en la vivienda de vacaciones, pues no, ahí no puede haber una dación en pago. Y si no paga la hipoteca, usted se va para afuera, y si sigue debiendo después de subastar, pues me sigue debiendo el dinero, ¿no? Quiero decir, yo me refería a la dación en pago en situaciones de primera vivienda, ¿eh? Pero, insisto, tiene un matiz económico importante que a mí quizás se me pueda escapar porque no soy economista. Me sorprende que es evidente que las necesidades cambian, ¿no? Que no es igual la primera vivienda que una segunda vivienda o una tercera vivienda, en donde puede haber un fin especulativo, pero aun aceptando de que la parte legal es indiscutible porque está en el contrato, la parte moral también es indiscutible, es absolutamente inmoral, porque en un caso o en otro, lo pregunto, ¿no es el mismo tasador, a instancias de la entidad financiera, la que tasa una casa 5 años después de estar cobrando intereses cuando se empieza a pagar, amortizar capital, sea, repito, vivienda en la que se mora o vivienda en la que se veranea, manda al mismo tasador para que lo valore por la mitad? Lo justo es que el riesgo sea compartido. Es evidente que eso es legal, pero legal a lo largo de la historia también se ha modificado y las circunstancias han cambiado. En este momento parece increíble que todavía haya miles de personas que han perdido su casa, en el primer caso, no solamente María por vivienda de segundo domicilio, sino realmente por primero, por entidades financieras cuya gestión además ahora va a recaer sobre los recursos de los que han sido expropiados. Totalmente yo de acuerdo. todas maneras quería añadirle una segunda pregunta y a lo mejor me posiciono exactamente del otro lado. A esto se ha llegado por una crisis económica evidente que se hizo manifiesta a partir del año 2008, más o menos, ¿no? Es decir, ¿por qué culpabilizamos a ese modelo hipotecario, que puede ser que haya que modificarlo, pero ¿por qué culpabilizar al modelo hipotecario de un hecho que es de otra naturaleza? Se entiende que esa gente no ha podido hacer frente a sus pagos de hipotecas porque ha perdido el trabajo, por lo tanto el origen del problema está en el desempleo, ¿no? Es decir, ¿con esto qué vamos a resolver? Sí, pero claro, evidentemente yo no voy a culpar o sí, a lo mejor, que decir, en opinión muy personal, a los bancos parcialmente de la crisis, no, pero al margen de eso, es decir, obviamente hay un cambio de circunstancias, pero lo que hablaba antes, si el cambio de circunstancias socioeconómicas conlleva, origina o obliga al Poder Legislativo a modificar las leyes, sea cual sea la causa que trae origen la situación actual. Con independencia, sobre todo cuando esas entidades tienen recursos públicos y están manejando recursos públicos y eso les obliga. Es que yo efectivamente tengo encima de mi despacho tasaciones de hace 6 años y tasaciones de ahora por la misma tasadora, hechos por la misma sociedad de tasación con la mitad del valor de hace 5 años. Esa segunda tasación es la que va a salir a pública subasta y es por lo que se va a adjudicar el tercero que vaya a la subasta o el banco que acreedor. La diferencia de lo que yo le debo voy a tener que pagarla yo, porque es la responsabilidad personal del hipotecado, ¿no? Es decir, entonces, la pregunta que debemos hacerle al legislativo, ¿hay que intervenir? Bueno, pues yo
jurídicamente eso sería muy fácil, ¿no? Ahora, entiendo el otro matiz que probablemente los que estáis aquí sabéis mucho más que yo de eso, el segundo matiz, que es el económico, lo que supondría a los bancos esas daciones en pago, ¿no? Pero, y se pregunta, ¿qué es lo que le supone al que realmente le han expropiado la casa y va a tener que seguir pagando, pues, por ejemplo, por citar un caso, a Bankia? Sí, sí, efectivamente, a Bankia, que es injusto, que sería totalmente... Por una mala gestión, mucho más grave que el que en un momento determinado, con un trabajo, ha cogido una hipoteca. Sí. Bueno, lo veremos, yo creo, mañana ya empezaremos a ver noticias. ¿No? La última noticia que tenemos es que mañana se reúne el gobierno o miembros del gobierno con la oposición, con el Partido Socialista. Está sobre la mesa incluso la propuesta de que las entidades, los fondos públicos que van a las entidades financieras que hayan solicitado el rescate, parte de esos fondos puedan ir destinados a mitigar, digamos, los efectos de esas hipotecas de esa gente, ¿no? Es decir, que a lo mejor esos fondos también lleguen a esos ciudadanos que en estos momentos pues tienen dificultades y que además se estima que son 400.000 personas o 400.000 familias las que en un futuro podrían perder sus viviendas, ¿no? Inicialmente. Si me permite, mire, yo siempre digo lo mismo, los abogados somos testigos de la realidad social porque la vemos. Quiero decir, en estos momentos la situación de muchas familias es preocupante. Yo le puedo decir que porque lo vemos en nuestros despachos, en nuestro actuar día a día, ¿no? Estamos en una situación complicada, muy complicada, en donde todo lo que sea apoyar a esa gente que está pasando malos momentos, bienvenido sea. Señor Nogueira, muchísimas gracias por su opinión, por sus reflexiones y le deseo pues todo el éxito posible en su servicio en la abogacía. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos, hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con el resto del análisis de la actualidad. Hasta ahora mismo.